Comenzamos CNN Tarde, bienvenidos y bienvenidas a la revisión de las noticias cuando son las 13 horas de este día lunes 10 de agosto en punto. Damos inicio a la revisión de las informaciones y vamos a partir el programa de este día lunes hablando de la agenda de seguridad del gobierno. Esto porque el presidente José Antonio Kast firmó la propuesta de reforma constitucional que busca modificar el artículo 1 de nuestra Carta Magna. ¿Qué autoridades llegaron al Palacio de la Moneda para presenciar precisamente ese hecho que vemos en la imagen? Todas las reacciones las vamos a conversar a esta hora junto al periodista Ivo Govich desde la sede de gobierno. Ivo, ya te vemos. Bienvenido y buenas tardes. Muy buenas y frías tardes, José Miguel Mardones. Hace muchísimo frío a esta hora acá en la región metropolitana y sobre todo acá en el Palacio de la Moneda. Siempre les cuento que hay como una especie de microclima aquí adentro, lo que hace que en el verano haga muchísimo calor y en el invierno muchísimo frío, como que se multiplica. Y aparte, por las entradas y las puertas, José, se hace una corriente de aire importante que va desde la Alameda hasta la calle Moneda, así que se ha sentido con fuerza el frío del día de hoy, frío que no ha impedido para nada que el gobierno presente su agenda de seguridad y ya comienza a dar los primeros pasos, José, de manera definitiva, de manera fuerte, con la firma el día de hoy de la reforma constitucional para ir modificando ciertos aspectos, como tú decías, del artículo 1 y poner en el centro de ese artículo como deber del Estado la seguridad pública. El Estado y el gobierno del presidente José Antonio Kast, recordemos, se ha dado vuelta ya a la página después de la reforma en materia económica para centrarse de cabeza, José, y planteándose como un objetivo fundamental de acá a fin de año. Esperan, de hecho, antes de Navidad poder tener esta agenda ya completamente legislada y despachada desde el Congreso para comenzar ya a ser operativa. El gobierno, y se ha planteado esa fecha un plazo ambicioso, José, teniendo en cuenta la discusión legislativa que viene y también teniendo en cuenta que parte de esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, la denominada ACOT, contempla una reforma a nivel constitucional. Dicho eso, José, y vamos a entrar en detalle acerca de qué contiene esta reforma constitucional, se dice que lo importante, lo medular, estará en los proyectos de ley, más allá de esta reforma constitucional. Lo que hace esta reforma constitucional finalmente es darle un marco importante de acción, un marco habilitante a las propuestas que también se van a legislar. Algunos proyectos que se van a presentar, otros proyectos que ya están en el Congreso, algunos que incluso vienen desde la administración liderada por el expresidente Gabriel Boric, a los cuales se les va a dar discusión inmediata y suma urgencia. Les voy a estar contando también parte de eso. Lo cierto es que el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda, específicamente en el patio de las Camelias y ante una buena presencia de representantes de distintos poderes del Estado, del Ejército, de las policías, de la PDI, también miembros del Congreso y por supuesto una parte importante del comité político del presidente José Antonio Kast estuvieron para esta presentación. Es importante, la anunció la semana pasada el presidente y se hace cargo de una de las principales preocupaciones de los chilenos, de las chilenas, pero también se hace cargo de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, el tema de la seguridad, que probablemente fue el más estructural y fundamental, José, con el cual él gana las elecciones en el mes de diciembre. ¿Qué más contempla esta reforma constitucional? Que es importante ese detalle. Está el tema de incluir la seguridad pública en el artículo 1 de la Constitución, a modo de darle cierta estructura y habilitar, por supuesto, las herramientas y las propuestas que pueda generar el Ejecutivo, también darle más atribuciones a la figura presidencial. Contempla también la creación de un nuevo estado de excepción de seguridad pública, que es distinto, dicen, al estado de emergencia, para que pueda existir una colaboración entre las Fuerzas Armadas y también las fuerzas de orden público y de seguridad. Hablamos de las policías, precisamente. También todo lo que tiene que ver con la incautación de bienes derivados del crimen organizado, del narcotráfico, crear un registro de cuáles son estas organizaciones, José, las que corresponden al crimen organizado y también las organizaciones denominadas como terroristas en nuestro país, para que quede establecido finalmente un nuevo régimen carcelario también que propone esta reforma constitucional, es decir, quitarle algunas atribuciones a quienes efectivamente y segregar a quienes sean parte de distintas bandas criminales que han penetrado con fuerza, muy lamentablemente, en nuestra sociedad y se han tomado muchísimos barrios a lo largo de Chile. Pasemos a escuchar parte del detalle de la presentación
presentación del día de hoy en palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, y también del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, quien de ahora en más va a asumir un rol protagónico, José, porque va a tener que liderar esta agenda y además también hacerse cargo de la discusión a nivel legislativo en el Congreso. Lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Una crisis que excede por largo un solo gobierno. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data. Para recuperar la seguridad tenemos que hacer cambios acotados, pero fuertes en nuestra legislación, partiendo por la Carta Fundamental. En el artículo primero está consagrada la seguridad nacional, y la seguridad pública está consagrada en otros artículos, pero para que esté en las bases de la institucionalidad es fundamental que esté en el artículo primero. Esta reforma constitucional hace tres cosas. Lo primero, reconocer en el artículo primero de la Constitución, en las bases de la institucionalidad, que la seguridad pública es un deber del Estado. Los estados de excepción que existen fueron pensados para guerras, catástrofes, desórdenes públicos. Ninguno fue diseñado para recuperar un barrio donde una banda decide quién entra y quién sale y a qué hora se circula. Será una facultad acotada, con una causal precisa, un territorio delimitado y un plazo determinado. Las policías, con colaboración de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario. Y el presidente ha sido claro, sin despliegue militar, sin reglas de uso de la fuerza previamente aprobadas. Ya, ahí escuchábamos a Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública de nuestro país, y también al presidente José Antonio Kast. No va a ser fácil el debate, José, eso sí, de lo que propone esta reforma. De hecho, hay voces oficialistas, por ejemplo, el senador Cristian Vial, también el senador Andrés Longton de Renovación Nacional, que han puesto ahí en tela de juicio quizás, por un lado, la creación de un nuevo estado de excepción, teniendo en cuenta el de seguridad pública, teniendo en cuenta que existe el estado de emergencia, el cual también habilitaría de cierta forma a que las fuerzas militares pudiesen trabajar en colaboración con las fuerzas policiales, carabineros en este caso, pero por otro lado también lo que se ha cuestionado es de qué manera se manejaría este estado de excepción en cuanto a las funciones y la subordinación que deberían tener quien maneja finalmente este estado de excepción constitucional. Bajo el estado de emergencia son los militares los que toman efectivamente el control en esas situaciones. José, en este caso se propone que sigan siendo las policías y ahí también ha generado alguna especie de debate sobre, como te digo, el tema de quién manda a quién finalmente y de qué forma se utiliza este trabajo en manera conjunta. Son detalles que evidentemente a medida que se vaya desarrollando el debate a nivel legislativo vamos a ir conociendo, pero es la propuesta que tiene el Ejecutivo para enfrentar directamente en los barrios y a nivel de seguridad pública el tema de la delincuencia, el control contra el crimen organizado y también el narcotráfico, sobre todo donde han permeado con mucha fuerza ciertos barrios en nuestro país. Hablamos el día de hoy con Ángel Valencia, el fiscal nacional, quien se mostró muy conforme, satisfecho con lo presentado durante la jornada del día de hoy, pese a que no conoce los detalles, dice, de la totalidad de lo propuesto por el Ejecutivo, pero encuentra que se están poniendo las prioridades en el lugar donde tienen que ir. Por ejemplo, para la Fiscalía esto facilitaría el trabajo en conjunto que tienen con las policías, porque esto le va a delegar también mayores atribuciones a las policías, va a hacer que el trabajo sea más rápido, menos burocrático, también para delegar ciertas investigaciones, ciertas funciones, lo cual haría más fácil también y expedito el trabajo de Fiscalía y también de las policías. Todo esto hay que ver de qué manera se legisla y cómo queda en el texto final, pero al menos desde la Fiscalía Nacional valoran esta agenda en seguridad y la ven con buenos ojos y que va en el camino correcto. Pasemos a escuchar al fiscal nacional Ángel Valencia. Podríamos ser eventualmente citados al Congreso, pero en principio lo que se ha podido conocer a través de la prensa y el gobierno ha dado a conocer es junto con un paquete de leyes que se priorizarían, que están en la actual tramitación y otros que se presentarían, avances de gran importancia y muy concretos para la vida de la ciudadanía. En caso de ser aprobado, permitirían que la Fiscalía, por ejemplo, delegue atribuciones a la policía para que la policía tenga mayores atribuciones de actuación autónoma y en consecuencia podamos actuar con mayor rapidez, que es lo que muchas veces la ciudadanía
espera y lo que la justicia también demanda y necesita para una mayor eficacia. Durante la jornada del día de hoy, José, también deberíamos conocer cuáles van a ser las urgencias y las discusiones inmediatas que el gobierno va a proponer para la discusión en el Congreso. Se habla de discusión inmediata, por ejemplo, en reglas de uso de la fuerza y también en la ley Nair Retamal 2.0. En un rato más probablemente conozcamos el detalle entonces de la propuesta que va a hacer el Ejecutivo y finalmente dónde va a poner los énfasis necesarios para que esto se pueda discutir en el Congreso y vayan saliendo adelante buena parte de la agenda entonces contra el crimen organizado y el terrorismo, y también esta agenda para fortalecer la seguridad pública en nuestro país. También en materia de seguridad municipal habrían novedades en cuanto a los tiempos de legislación. Vuelvo a decir, el gobierno pretende sacar esta agenda en principio antes de Navidad, es decir, antes de fines de años, para poder completar dos reformas importantes, una en materia económica y la otra en materia de seguridad, sin dejar de lado una serie de otras reformas y otros temas que se van a ir tocando en materia económica y también en materia laboral, que será parte de la agenda del segundo semestre, además de la discusión que se da todos los años en el mes de septiembre, que es la de la ley de presupuesto correspondiente al próximo año. Pudimos conversar con algunos parlamentarios del actual oficialismo, donde comienzan a delinear las prioridades de esta agenda contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra el terrorismo, pero también acerca del rol que la oposición podría tener en esta discusión. Bien vimos que fue bien áspera la discusión en cuanto a la ley de reconstrucción nacional, la denominada mega reforma, más allá de que el gobierno pudo obtener casi en su totalidad los elementos que quería sacar adelante con estos cambios introducidos al sistema tributario chileno y otras reformas también importantes, y saben que va a ser más discutida esta en materia de seguridad. Lo que esperan es que pueda haber un diálogo amplio, abierto, sincero, por supuesto, que contribuya y que no entorpezca una agenda que es importante, dicen acá desde el oficialismo, para la ciudadanía. Pasemos a escuchar las palabras de la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, y también del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Enfrentar el crimen organizado, recuperar la seguridad pública, debe ser de las cuestiones en donde debemos tener mayor transversalidad y mayorías también, tanto en las comisiones como en el Senado, en el Pleno. Todos los senadores participan a través de la propuesta, diciendo qué es lo que hay que mejorar o reformar, qué es lo que hay que modificar o qué hay que agregar, y eso es lo que debe partir ahora. Pero yo hago un llamado, en el caso del Senado, para que nadie se quede debajo de la mesa, para que todos puedan participar con mucha responsabilidad, entendiendo que no puede ser una priorización del gobierno que esté de turno, sino que debe ser un deber constitucional del Estado el poder resguardar la seguridad pública del país. Que uno revisa las declaraciones que han hecho dirigentes de izquierda, particularmente del Frente Amplio, la verdad es que no tendrían otra alternativa que votar a favor. Recuerdo al alcalde Bodanovich cuando hablaba de que se necesitaba contar con los militares en la calle. Bueno, precisamente una de las modificaciones que se hace a través de esta reforma constitucional, cada una de las personas, dirigentes, políticos que hoy día están en la oposición, tienen que ponerse en el lugar de las víctimas, ponerse en el lugar de los chilenos y en definitiva votar a favor de esta reforma constitucional. Acá no se está haciendo más de lo mismo, se está cambiando significativamente la manera en que el Estado le debe entregar protección a la población. ¿Qué dicen desde la actual oposición, José? Evidentemente han retomado esta frase esgrimida por la ex ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en cuanto a considerar una gran estafa la agenda de seguridad del Ejecutivo. Lo hizo en una entrevista en el podcast Animales Políticos hace algunos días, que generó polémica también acá al interior del oficialismo, el Palacio de la Moneda. Han cuestionado seriamente el hecho de tener que hacer una modificación constitucional al artículo 1 precisamente para agregar la seguridad pública como un deber del Estado. Han cuestionado también la creación de un nuevo estado de excepción constitucional y hay algunos que lo han planteado como un eslogan
eslogan más de campaña, que efectivamente el gobierno llega con una propuesta en materia de seguridad que no ha desarrollado y que ahora, después de algunos meses, pretende llevar a cabo. Cuestionan la eficacia que puedan llegar a tener las medidas que se incluyen dentro de esta agenda, y también dicen que hay muchos proyectos que fueron presentados durante la administración pasada y que solo falta que se puedan tramitar al interior del Congreso. Pasemos a escuchar algunas de las críticas que se ha hecho a los anuncios hechos por el presidente de la República, José Antonio Kast, en materia de seguridad, del diputado Jaime Araya, y también a la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Llamo al presidente a actuar con responsabilidad, porque él está en deuda con Chile. Él llegó al gobierno haciendo una estafa electoral, prometió echar 300.000 extranjeros y en la proyección como está trabajando serían cerca de 140 años. Que se lea en la Constitución el artículo 1 actual, la verdad de las cosas que establece eso mismo que él quiere escribir de otra manera. Entonces, ¿en qué minuto al presidente de la República le bajaron afanes refundacionales? ¿Que nos va a invitar a un proceso constitucional 3? Como le fracasó su mamarracho 2, que retrocedía en derechos fundamentales. Hoy día, reescribir la Constitución no le hace sentido a nadie. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Combatamos el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. Este gobierno tomó una actitud desde el gobierno pasado de hacer de la seguridad y de cada evento doloroso para la ciudadanía un asunto de propaganda política. Y necesitamos seriedad en este debate. ¿Qué garantías da el gobierno en este momento cuando hace avanzar una mega reforma sin escuchar a nadie, que debilita el Estado, que lo deja con menos recursos y con menos facultades para poder actuar? Como oposición no tenemos un problema con la seguridad, al contrario, sabemos que es la primera prioridad de la ciudadanía, pero para eso necesitamos normas que realmente ayuden a poder abordar esta temática y no sirvan simplemente para hacer un punto político. Y acá José da cuenta del debate áspero que va a tener en ciertos sentidos la discusión de la reforma constitucional, de los puntos específicos que propone la misma y también la agenda y la forma en la que el gobierno quiere sacar adelante en materia de seguridad. Lo cierto es que al tratarse de un tema tan sensible como lo es la seguridad, probablemente las discusiones tengan otro tono en el Congreso. Hay apertura también de algunos miembros de la actual oposición de poder conversar efectivamente parte de esta agenda, como te digo, teniendo en cuenta la diferencia, las cosas específicas que suceden en cada una de las regiones, los territorios, en las comunas. Acá los alcaldes también se van a ir sumando al debate de a poco, sobre todo en cuanto a la posibilidad de que en ciertos barrios pueda desplegarse a través de un nuevo estado de excepción constitucional las Fuerzas Armadas, que es algo que de verdad han pedido ya desde hace años oficialistas y de oposición por entonces. Así que comienza este debate, el gobierno lo hace presentando entonces en primer lugar esta reforma constitucional, pero además, José, paralelamente tramitando leyes en esta materia en el Congreso. Vamos a ver, se vienen meses interesantes y muy intensos en cuanto a la discusión política, de todas maneras uno de los principales temas y preocupaciones de los chilenos y las chilenas. Claro que sí, Ivo Goich, vamos a quedar atentos a esta discusión, pero independiente de las críticas que ha manifestado la oposición cuando dicen que echan de menos, por ejemplo, que en estas medidas no se incluye inteligencia financiera o un tema que ha sido muy debatido y pedido por un sector de la oposición, que es levantar el secreto bancario, probablemente en esa discusión que tú decías se va a poner eso en la mesa como una necesidad o tal vez como una posibilidad de llegar a acuerdos con el oficialismo. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, en una entrevista durante el fin de semana se manifestaba optimista respecto a la posibilidad de alcanzar acuerdos con la oposición en esta materia, señalando que la seguridad es algo más transversal, al menos así lo definía también durante este fin de semana. Ivo, gracias por este despacho, bueno, y seguimos en contacto. Ánimo con el frío porque va a ser una semana fría en Santiago y más aún en el Palacio de la Moneda. Que tú Así es, va a estar complicado, pero aquí estaremos, José, durante la semana. Cualquier cosa conectamos nuevamente, que estés muy bien. Chao, tú también, nos vemos más adelante.